Amigos productores, me da mucho gusto volver a encontrarme con el ingeniero Sergio Caraveo aquí en lo que es el taller de agricultura de Ecoagro, el taller internacional, donde por cierto hay mucha asistencia, y vamos a abordar el tema de la agricultura de conservación. Nos han venido hablando de 3 puntos, pero él me habla de un punto más que hay que agregarle a esto, o 3 pasos, y hay que agregarle uno más. De esto vamos a hablar con él. Muy bien, muy buenas tardes y encantado de volver a verte. Quiero comentarte que a pesar de que la FAO en sus informaciones mundiales para promover la agricultura de conservación maneja 3 fundamentos básicos para considerar que se hace agricultura de conservación, entre los cuales están el primero, la rotación de cultivos, el segundo, el paso mínimo de maquinaria posible, y el tercero, la rotación de cultivos. Hasta ahora son los fundamentos de lo que se considera hacer agricultura de conservación. En mi criterio como especialista en suelos, como suelero conservacionista, me parece que 3 fundamentos en algo tan importante como la agricultura de conservación en realidad es muy poca cosa, porque está dejando pasar de vista, creo yo, que la parte más importante de cualquier agricultura, no solo la de conservación, que es la parte del suelo. El suelo, el cual he escuchado llamarlo como el recurso suelo, el cual no es un recurso, sino una fuente de vida, la fuente de vida de todo lo que está en el planeta, incluso lo que está en el mar. Por cualquiera que pudiera pensar que los productos que comemos del mar, pues no están en el suelo. Si consideramos que el mar está sobre el suelo, ya no hay más que hablar sobre eso. Todo en este planeta depende del suelo, toda la vida depende del suelo. Y ahí radica el cuarto fundamento que yo agrego a la agricultura de conservación, que es la regeneración de los suelos por la vía de la remineralización, por la vía de la aplicación de rocas minerales o mezclas de rocas minerales para devolverle al suelo poco a poco lo mucho que se le ha ido extrayendo. Ese sería principalmente el cuarto punto o el cuarto fundamento que yo agregaría a la agricultura de conservación para darle solidez y que tenga no 3, sino 4 fundamentos, como 4 patas tiene una mesa y no 3. ¿Cómo andamos ahorita en cuanto a minerales en el suelo? Hemos visto que cada vez, se construyeron las presas, hubo menos corrientes de agua por los ríos que vienen atrayendo minerales de la sierra. ¿Cuáles son los minerales más importantes que hacen falta ahorita en el suelo? Pues podríamos hablar de los clásicos que la agronomía nos muestra, ¿no? Nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, etcétera, etcétera. Se habla de 16 nutrimentos. Cuando, si pudiésemos echarle una ojeada a lo que las plantas consumen en realidad, estaríamos hablando de no de 16, sino de más de 30 elementos químicos que son consumidos por los diferentes cultivos o vegetales que hay. Y curiosamente, en términos generales, se habla de que los suelos contienen mucho potasio. Se habla de que contienen mucho fósforo. Por muchos años, por ejemplo, aquí en el noroeste, se consideró que no era necesario aplicar fósforo en el suelo porque había muchísimo, que no había necesidad de aplicar potasio porque el suelo contiene mucho potasio. Olvidándonos por un momento de esos 2 nutrimentos, yo te hablaría del silicio. Un nutrimento que quienes otorgan su permiso para que se considere esencial o no, no han dado su brazo a torcer y no lo han querido considerar como esencial. Sin embargo, como queriendo ceder un poco, lo tienen clasificado como necesario, lo cual se me hace a mí un absurdo, porque si no es esencial, pero sí es necesario, entonces estamos jugando nada más a las palabritas, ¿no? El silicio se encuentra en todos los suelos del planeta, pero lamentablemente las formas o la forma que las plantas pueden tomar, el silicio soluble que las raíces pueden hacer uso de él para su beneficio, pues ese es el que ha dejado de existir principalmente. Hay un empobrecimiento brutal de los suelos por un uso y un abuso excesivo en la extracción de nutrimentos de él. Esto nos convierte a agricultores y agrónomos ya no tanto en agricultores, sino en mineros.
Puede sonar a broma, pero los mineros extraen del suelo algo que jamás van a reponer, los agricultores tampoco. Entonces, cuando tú remineralizas un suelo, le estás empezando a devolver un poco de esa nutrición natural que algún día tuvo. Esto es tan dramático, don Iván, que si tú revisaras los contenidos nutrimentales de las frutas y verduras de hace 60 años, comparadas con las de ahora son pobres nutrimentalmente hablando. Lo que nos aportan a nosotros como alimentos es pobre a comparación. Y no solo en cantidades, sino también en sabor, olor, color, firmeza, calidad, en resumidos términos. Ingeniero, ¿hace falta esos minerales en el cuerpo humano? ¿Necesitamos trabajar más en eso, en poder producir alimentos de calidad? Absolutamente. El hecho de que la agricultura orgánica esté tomando cada vez más terreno y más aceptación a nivel mundial, nos habla de la necesidad que existe de que la salud de los seres humanos provenga de lo que comemos realmente y no de lo que envasan infinidad de compañías que nos venden alimentos embotellados o enlatados. En el momento en que nosotros tengamos acceso a mayor cantidad de alimentos producidos de la manera más sana posible, sin tóxicos, sin agroquímicos, sin venenos, sin contaminantes, nosotros tendremos una agricultura que, voy a decirlo como lo dice el ingeniero Bernardo Castro, director de la empresa Ecoagro, tendríamos una agricultura del ánimo. ¿Por qué agricultura del ánimo? Porque estaríamos hablando de que lo que comemos que es más sano, gracias a una agricultura ya sea orgánica o de conservación, nos da más ánimo en la vida, porque simple y sencillamente es más sano. Ingeniero, hemos visto que cada año o cada vez los productores se preocupan por producir mayores cantidades, frutos más grandes, pero con menos calidad nutricional. Lamentablemente dependemos económicamente de mercados que no son los nuestros y con más frecuencia de la deseable se produce para mercados como el de Estados Unidos o Canadá o Europa, que quieren frutos que se vean muy bonitos, pero solamente por fuera, pero que por dentro muchas veces dejan mucho que desear, sobre todo en cuanto a valores nutrimentales. Son exigencias de mercado, se siembra por dinero, no se siembra por el placer de producir alimentos sanos, ¿verdad? Esa es una gran dificultad alimenticia mundial. Muy bien. Pues ingeniero, muchísimas gracias por esta oportunidad que me das de volver a platicar contigo. Habrá otras oportunidades, nos falta el tema de la nutrición para favorecer el enraizamiento de las plantas. Ese me hace un tema muy interesante que seguramente lo vamos a estar abordando. De hecho, creo que vas a tener la oportunidad de sorprenderte con un par de propuestas que voy a hacer y te voy a dar un pequeño adelanto. Tradicionalmente la agronomía considera que los componentes del rendimiento de los cultivos están del suelo al cielo. El jueves voy a proponer un nuevo componente de rendimiento, lo propongo agronómicamente hablando, que es el sistema radicular. Lo propongo para que a partir de hoy, quienes piensen en componentes de rendimiento, no solamente piensen en el número de macollos, en el número de espigas, en el número de ramas, en el número de flores, en el número de granos por espiga, en el número de racimos, que piensen también en el número de raíces que tiene cada cultivo para abastecer todo lo que mencioné antes de la parte foliar. Muy bien, pues muchas gracias, amigos productores, pues vamos a estar pendientes para presentarles esa entrevista muy interesante, pues sobre todo buscando información que les sirva, que les oriente a ustedes que siempre nos siguen a través de las redes sociales y a través del canal de televisión de elcamporadio.com. Muchísimas gracias.